Abran sus Biblias, amados hermanos, en el libro de Lucas. Qué bendición es estar en la casa del Señor y ahora disponernos a escuchar su voz por su palabra. Estamos en Lucas y ahora vamos al capítulo 13, vamos avanzando. Es una bendición para nosotros los que tenemos la responsabilidad de predicar esta serie de mensajes en el libro de Lucas. Y por supuesto la responsabilidad es muy grande porque se trata de mensajes que la llevamos en series. En una serie quiero decir que la titulamos Certidumbre en tiempos de incertidumbre. Yo creo que esa serie sigue siendo muy vigente porque estamos o seguimos viviendo tiempos de incertidumbre, pero qué bueno es saber que tenemos a un Dios de la certidumbre. Y ese es el Dios que queremos honrar esta tarde con su palabra. Así que leemos en Lucas 13, vamos a leer los versículos 1 hasta el 9. Cuando leemos estos textos en estas dos partes, por ejemplo, es porque tienen contexto y es necesario que lo traigamos ambas partes para que las entendamos el mensaje. Dice Lucas 13 del 1 al 9 lo siguiente: en este tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lean conmigo la parábola, todos juntos. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Oremos. Señor, qué compromiso tenemos con una palabra como esta. Qué responsabilidad asumimos cuando nos paramos para predicar tu palabra. Mi oración esta tarde es que tú puedas hablarnos como siempre lo haces por tu palabra. Gracias porque tu palabra es poderosa, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué bueno que nos recordemos que eso hace la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Por lo tanto, abrimos nuestra mente para entenderla, abrimos nuestro corazón para recibirla y prepara nuestra voluntad para obedecerla. Gracias porque nos das este tiempo una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los niños. Si tenemos niños acá ahorita, pueden ir a sus lugares. Y nosotros, los adultos, nos quedamos acá. Qué bendición tener niños en nuestra iglesia. Como siempre hablamos de ellos, que le dan la alegría a la iglesia, pero también damos gracias porque en lo sucesivo son los hombres y mujeres que van a estar al frente de nuestra iglesia. ¡Qué bendición! Esta semana estuve luchando con el tema y el título especialmente de este sermón, porque no era fácil, no ha sido fácil. Pero qué bueno que el Señor al fin y al cabo nos da la revelación que en su palabra. Y ese es el título que le hemos puesto al mensaje de hoy: medidos por la misma medida.
Ese es el título. Usted ha escuchado esa expresión seguramente. Y hago esta pregunta para que pensemos y nos metamos en el tema de hoy. Y es, ¿sabía usted que existe una balanza donde todos somos pesados y al final tenemos el mismo peso? Voy a repetir la pregunta para que entienda lo que vamos a hacer esta tarde. ¿Sabía usted que existe una balanza donde todos somos pesados y al final tenemos el mismo peso? Es interesante porque no siempre esto es así. Déjeme hacerle pensar y traer a una imaginación lo siguiente. Se dice que un profesor llevó a sus alumnos al campo para una actividad especial. Les pidió recolectar piedras que encontraran en el suelo y que las pusieran en una balanza. Algunos eligieron piedras bien grandes, bien pesadas, otros pequeñas, pensando que así entonces serían diferentes sus piedras comparadas con las de los demás. Cuando terminaron, el profesor los sorprendió utilizando otra balanza, una balanza especial que no medía el peso físico, sino que daba el mismo valor a todas las piedras, independientemente de qué tipo de piedra ellos le trajeron al profesor. Él entonces hizo la siguiente aplicación, porque estaban todos perplejos ante esa realidad, ante esa situación. ¿Cómo es esto, profesor? Era la pregunta. Y él dijo lo siguiente: así como esta balanza mide por la misma medida, dijo él aplicando a la vida de sus alumnos, así Dios no hace distinción de las personas, porque al final Él nos mide a todos exactamente como somos, iguales, ni más ni menos, ni más pesados ni menos pesados, ni más altos ni más bajitos. Simplemente Él nos mide o nos pesa o nos ve exactamente como somos. Bueno, mis amados hermanos, amada iglesia, somos nosotros puestos también en una balanza en el día de hoy. El capítulo que hemos leído, los textos que hemos leído, nos presentan precisamente esta verdad. La verdad es que nuestros pecados pesan lo mismo delante de Dios. Y con esto en mente, necesitamos entonces entender qué fue lo que el Señor quiso decir a aquella multitud que le oía y que de repente sacó esa historia de los que fueron asesinados por Pilato y que su sangre fue mezclada mientras ellos presentaban sacrificio en el templo. O la otra historia que tuvo que ver con aquellos 18, esa la trajo Jesús, que fueron aplastados por la torre de Siloé. Por cierto que cuando uno comienza a investigar todo esto, se encuentra con una sorpresa, y es que estas historias no están registradas como por ejemplo uno de esos grandes historiadores como fue Josefo. Él no la registra en su historia, pero hermano, estaba registrada, y además si Jesús lo dijo para confirmar a otra historia, pues es real. Y la dijo para que nosotros entendamos que hay un mensaje detrás de todo esto para que lo apliquemos a nuestras vidas. Este es un texto revelador y nos va a mostrar una misma verdad. ¿Cuál es la verdad? Nadie es mejor que otro a la hora de ser juzgado por Dios. Porque según la historia, las dos historias, entonces la gente que estaba allí la trajo para decir o pensar que esa gente que murió de esa manera merecían ese castigo, merecían que fueran destruidos, que murieran de esa forma, porque eran pecadores, porque merecían eso. Jesús entonces interviene para decirles: ustedes están equivocados. No pueden pensar que Dios va a juzgar de esa manera, porque al fin y al cabo, como estamos diciendo, su juicio en relación con el pecado es el mismo. Entonces, esta es la pregunta que vamos a desarrollar hoy. ¿Cuál es el mensaje enseñado por Jesús que Él trajo a esta historia? ¿Cuál es la aplicación para nosotros con estas dos tragedias? ¿Qué nos muestran? ¿Qué nos enseñan? Es mi propósito esta tarde entonces llevarles a través de este pasaje que conozcamos en efecto
esta enseñanza, estas verdades. Y hermanos, hay verdades preciosas en este pasaje que nos van a hacer pensar muchísimo acerca de por qué Jesús aplica esta historia. La primera respuesta que tenemos a la pregunta, ¿cuál es la aplicación? Es que todos estamos en el mismo nivel del pecado delante del Señor. Repito esto otra vez. Todos estamos en el mismo nivel de pecado delante de Dios. Cuando uno ve la muerte de Jesús, del cual hemos hablado y hablaremos mucho, nos damos cuenta que precisamente la razón por la cual Cristo murió es porque nosotros hemos sido o somos pecadores, y la única manera que podía Dios, en este caso, trabajar o tratar con el pecado fue por medio de la muerte de Jesucristo. Entonces, cuando pensamos que todos estamos en el mismo nivel de pecado, otra vez la historia que la encontramos en el versículo 1 y en el versículo 4, dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos. Le contaban acerca de la sangre de Pilato que había mezclado con los sacrificios de ellos. Yo me imagino la escena de aquellos hombres trayendo a Jesús esta historia para que Jesús se impresionara y pudiera entonces decir si es verdad, que qué malos fueron esas personas. Y también lo que dice el versículo 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Ellos le trajeron esa historia. Y es interesante que Lucas dice en aquel tiempo. Entonces tenemos que pensar a qué se refiere esa frase, en ese tiempo, en aquel tiempo. Si nos vamos a los versículos anteriores, cuando el pastor Cristian trajo el mensaje el domingo pasado, esos últimos 6 versículos del capítulo 12 nos hablan acerca de esto. Allí precisamente en ese capítulo Jesús llamó hipócritas a aquellos que estaban hablando acerca de los tiempos, que sabían adivinar los tiempos, pero no sabían adivinar o hablar del tiempo en el cual Jesús estaba allí. O sea, no sabían apreciar el tiempo de cuando Jesús está allí en medio de ellos. Es donde él menciona otra vez en esta escena, menciona lo que sucedió allí, lo que pasó allí. Y estos dos desastres que habían horrorizado la conciencia de la gente, y se preguntaban por qué a esa gente le había sobrevenido estas desgracias. Entonces se preguntaban si eso sería el juicio divino a ellos, a causa entonces de su condición como seres, por supuesto, que habían pecado, que eran pecadores. Y hermanos, aquí hay algo que es muy interesante, porque de esta manera comenzamos nosotros a ver cómo Jesús utiliza este pasaje, esta historia, para otra vez enfatizar una sola verdad. ¿Cuál es esa verdad? Todos delante de los ojos del Señor somos iguales cuando Dios nos tiene que medir. Y ese es el tema que estamos tratando hoy, medidos por la misma medida. Algunas personas, por ejemplo, toman algunos escenarios, algunas situaciones que le pasan a alguien, por ejemplo, una tragedia, e inmediatamente dice, se merecía eso. Era tan malo que se merecía eso. Claro, no dice lo mismo cuando una persona no es tan mala y muere de igual manera. Pero siempre hay esas aplicaciones o hay esa referencia. Se merecía eso. Por ejemplo, alguien ha perdido el trabajo por alguna circunstancia, dice, a lo mejor está haciendo algunas cosas que no son buenas, algo está escondido, y comienza entonces la persona a cuestionar o a cuestionar la situación por el cual se está pasando. Pero Jesús entonces una vez más va a decir todo lo contrario. Cuando él dice o pregunta, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿O la gente de Jerusalén? Cuando Jesús hace estas dos preguntas, está entonces trayéndonos a la reflexión de que definitivamente no eran tan culpables como aquellos que le están trayendo a él el planteamiento. Ellos también eran culpables. Es común ver cómo algún sufrimiento vino por algún tipo de pecado en nuestras vidas. Esta es la visión de la religiosa oriental del karma, por ejemplo. Si haces cosas buenas, te beneficias. Si haces cosas malas, te perjudica. Es una visión antibíblica y sin embargo muchos cristianos profesantes
viven pensando también en eso. Le pasó esto, le sucedió esto, porque se lo merece. Aún en el contexto de la vida cristiana podemos tener ese tipo de pensamientos, pero Dios, por medio de esta revelación, por medio de Jesucristo, nos está diciendo que es todo lo contrario. Todos, ese es el principio que estamos hablando esta tarde, todos estamos en el mismo nivel de pecado. Todos somos igual de pecadores delante de los ojos del Señor. Así que esta manera de pensar, Jesús la va a corregir y va a añadir varias cosas que son muy interesantes en el mensaje que estamos desarrollando esta tarde. Hay una historia de un predicador, para que entendamos esto, que él también pensaba que ciertas cosas sucedían como juicio divino. Y aun cuando es cierto esto que voy a contarles, que muchas cosas pasan porque simplemente Dios trae algún juicio, no siempre eso es así. En el pueblo donde él era el pastor, era predicador, había un bar. Por supuesto, él oraba para que ese bar fuera sacado de allí, fuera destruido. Dice que en una ocasión, en efecto, vino un tornado y acabó con el bar. El próximo domingo el pastor se paró y entonces arengó a su congregación diciendo: juicio del cielo vino sobre el bar que nosotros le pedíamos que el Señor lo sacara. La siguiente semana vino otro tornado y acabó con la iglesia. Entonces el pastor, en medio de la ruina, dijo: estoy cambiando mi teología. Reconozco que las cosas que pasan es porque de alguna otra manera Dios las permite. Pero no podemos llegar a la conclusión de que esto vino por esto. Los seres humanos somos dados precisamente a ese tipo de reacciones. Te está pasando eso por esto y por esto. No, hermano, ni usted ni yo tenemos la capacidad divina, porque eso es de Dios, para decir que eso viene del Señor. En todo caso, cualquier circunstancia que pasa en nuestras vidas, ¿qué debemos decir? ¿Qué debemos pensar? Bueno, Dios, si tú estás trabajando en esto, para lo que sea, pues simplemente ayúdame a recibirla y ayúdame a reconocer que este es tu trabajo, que no es mi trabajo. De esa manera entonces Jesucristo le está diciendo exactamente esto. Cuando uno ve esta historia, en lugar de cuestionar, en lugar de criticar, en lugar de decir esto le está pasando a esta persona porque es muy mala, hermanos, simplemente tenemos que decir: Señor, gracias porque estoy vivo. Gracias porque me has salvado. Gracias porque yo merecía algún castigo parecido o alguna situación parecida, una acción parecida. Yo estoy vivo. Entonces no se trata de hablar de aquellos muertos y si fueron más pecadores que nosotros, sino decir como alguien lo expresó, con gratitud. Alguien lo dijo así: Dios, reconozco que eres quien mantiene la sangre fluyendo por mis venas y el oxígeno llegando a mi cerebro. Puedes detener mi corazón en cualquier momento, porque al fin y al cabo mi corazón te pertenece. Y de esa manera entonces como que uno puede, viendo este texto, decir: Señor, cualquier cosa que pase en mi vida, simplemente tú tienes el control de ella. Ayúdame a ver mis circunstancias, lo que pueda suceder en mi vida, como las cosas que de alguna forma u otra tú las permites, pero nunca me hagas pecar contra ti por la situación que estoy pasando. En todo caso, ayúdame a glorificar tu nombre en medio de las circunstancias que estoy pasando. Un escritor llamado J.C. Ryle dijo: es evidente que los informantes de nuestro Señor estaban inmersos en la opinión popular de que las muertes repentinas eran juicios especiales y que si un hombre moría de repente debía de haber cometido un pecado especial. Nuestro Señor les hace comprender que esta opinión era un mero engaño carente de base. Y dice: no tenemos derecho alguno a concluir que Dios está enojado con un hombre por el hecho de que le arranque repentinamente del mundo. No se trata de eso. La muerte viene a pequeños, a grandes, a chicos, a jóvenes, a adultos, a ancianos. La muerte viene.
Y uno tiene simplemente que reconocer que frente a eso, pues no, la cosa que hay que hacer constantemente es: Señor, todo está en tus manos. No depende de mí, sino depende de ti. Cuando vemos entonces esta historia, el Señor nos trae a la reflexión de que cualquier cosa que pasa en nuestras vidas es porque vivimos en este mundo lleno de maldad, lleno de pruebas, lleno de circunstancias, y porque al fin y al cabo cualquier cosa que pase no es porque la persona fue peor que la otra, sino porque simplemente somos pecadores. Estamos en esta vida y vivimos esas circunstancias. Otra segunda verdad es que todos necesitamos arrepentirnos de corazón. Esta es la otra verdad, y me parece a mí que es la verdad más fuerte de todo este pasaje. Cuando Jesús escucha a esta gente hablar y escucha la historia de Pilato matando a aquel grupo de adoradores que estaba en el templo, que mezcló su sangre. Imagínense esa escena, mezclar la sangre de ellos con la sangre del sacrificio. Por supuesto, si alguien podía hacer eso era Pilato. Y ahí tenemos una idea de por qué Pilato fue la persona que precisamente allí entregó a Jesús para que él fuera crucificado. Y entonces cuando se habla de esta historia y se habla de la otra, Jesús entonces dice, no es que ellos hayan pecado más que los otros, sino que os digo, dice él, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dice el versículo 3. Pero mira lo que dice el versículo 4. De igual manera os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces es interesante que Jesús, en lugar de dar otra explicación, va directamente a esto y le dice a la gente, a los presentes, todo esto pasa. Le pasa a uno, le pasa a otro. Pero lo más importante es que podamos reconocer nuestros pecados, que podamos reconocer la necesidad de arrepentirnos. Así que Jesús aprovechó la ocasión para hablar de la naturaleza del arrepentimiento, porque Él conoce el pecado. Él conoce la naturaleza del pecado. No en vano repitió 2 veces este imperativo diciendo que era necesario que se arrepintieran. 2 veces. La intención de Jesús al confrontarnos con esto era llevarnos a nuestro propio mundo interior, reconocer que la necesidad más grande de la vida sigue siendo esto. Pareciera decir, ¿y qué si estos galileos tuvieron una muerte repentina? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Cuál es la preocupación de ustedes? De esa manera está como respondiendo al planteamiento que le están haciendo. La respuesta de Jesús va a ser la misma cuando dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a verlo de esta forma, hermano. Cuando este grupo estaba lamentándose o estaba allí inquiriendo acerca de esta historia, pensando que ellos eran peores, que los que murieron fueron peores que ellos, simplemente Jesús le está recordando que lo más importante en la vida de una persona, de un creyente, en este caso, por supuesto, tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Que el verdadero arrepentimiento está claro de una manera muy visto en la Biblia, inequívocamente, establecido en las Escrituras, y se dice que aparece más de 200 veces. Cuando la Biblia habla del arrepentimiento, lo define de esta manera. Dice, todo comienza identificando lo que todos debemos saber acerca del pecado. Luego continúa produciendo la tristeza traída por el pecado. Luego, esto debe llevarnos a la confesión del pecado delante de Dios. Y esto debe demostrarse ante el hombre por medio de una separación del pecado. El resultado será producir entonces un hábito de profundo rechazo hacia aquello que Dios rechaza. Sobre todo está indisolublemente, conectado a una fe viva en el Señor Jesucristo. En resumen, este es el arrepentimiento del cual Jesús habla de manera imperativa. Si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Era necesario, era urgente. Sin esto no hay perdón de pecados. Así pues, cada hombre que ha sido perdonado, primero tiene que haber sido arrepentido, tiene que haberse arrepentido.
Y eso me lleva a esta parte del versículo 3b y 5b, que sigue haciendo este énfasis. Y son las consecuencias que trae el no arrepentirse. Es lo que Jesús está hablando. Así que las dos preguntas de Jesús son por demás reveladoras. Tanto los muertos en la matanza de Pilato y los muertos por la torre de Siloé y los que ahora oyen estaban en la misma medida. Todos estaban cortados o todos estaban en ese mismo nivel de condición. La muerte llega a todos por igual y todos necesitan de arrepentimiento. De esta manera, cuando el pecado entró en el mundo, la muerte llegó con el pecado. Esa fue la sentencia que desde un principio Dios le dijo a Adán y a Eva: el día que de él comieres ciertamente morirás. Y eso es lo que sucedió. Cuando el pecado entró en el mundo, entonces el pecado trajo la muerte. Cuando Jesús dice, si no os arrepentís, pereceréis igualmente, nos está diciendo que en la vida natural, si uno muere sin el arrepentimiento, entonces va a morir dos veces. Va a morir físicamente y va a morir espiritualmente. Pero si es contrario a esto, si solamente yo muero físicamente, pero no muero espiritualmente porque tengo al Señor, entonces la muerte en esta manera no será para mí desde el punto de vista eterno. Y la verdad de todo esto es que la gente muere. Dios no es el problema es el pecado. Así que si te preguntas por qué muere la gente, no entiendes el punto. La gente muere, entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a suceder es que todos van a morir, pero depende entonces en qué condición finalmente vas a morir. Porque lo que la Biblia me está diciendo y Jesús nos está enseñando aquí es que si no te arrepientes, si esta parte no la arreglas en tu vida, entonces pereceréis igualmente. La pregunta entonces no es tanto, ¿es lo que estoy haciendo algo que merezca la muerte? Como tampoco lo era la pregunta de aquellos galileos o las personas que fueron aplastadas en la torre del Siloé. Esa no es la pregunta que hay que hacer porque es un hecho. Moriremos. La pregunta entonces es, ¿en qué manera voy a morir? Pues lo que el Señor nos está diciendo es que el arrepentimiento es necesario precisamente para que no muramos, para que no perezcamos. Sin Cristo, una muerte será para siempre. Si alguien muere sin Cristo, morirá eternamente. Entonces, no podemos sino ver el pasaje bajo esa visión. Jesús se acerca y le dice a aquellos que están pretendiendo que los que murieron en estas desgracias fueron peores o más pecadores, le está diciendo que hay una sola verdad para el hombre y es la verdad del arrepentimiento. Si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Lo que Jesús nos dice es que cuando veas esas tragedias, recuerda lo fugaz de la vida. Nos está diciendo, mira lo que sucedió y lo que puede suceder. ¿Y qué es lo más importante? Pues que tú te prepares. Te prepares para esos momentos. Si llega una situación como esta, estemos preparados. De allí se habla del arrepentimiento. Otra vez, este escritor llamado Ryle dice lo siguiente: dejemos este asunto con un profundo examen de conciencia. ¿Nos hemos arrepentido? Vivimos en una tierra cristiana. Pertenecemos a una iglesia cristiana. Tenemos ordenanzas y medios de la gracia cristiana. Hemos oído hablar del arrepentimiento con nuestros oídos y cientos de veces. Entonces la pregunta es, ¿estamos conscientes de lo que significa el arrepentimiento? De esta manera el Señor nos confronta acerca de la verdad primaria que debe imperar en nuestros corazones. ¿Cuál es esa verdad primaria? Pues que entendamos que sin arrepentimiento, así como sin santidad, nadie verá al Señor. Es necesario esta experiencia en la vida para precisamente entender que Dios, por medio de Jesucristo, nos ha concedido la oportunidad del arrepentimiento para perdón de nuestros pecados y en consecuencia la vida eterna. Ahora, es interesante todo esto porque cuando uno sigue leyendo el pasaje y se encuentra con esta parábola,
La pregunta inmediata que le viene a la mente de uno es, ¿qué relación tiene esta parábola con lo que hasta ahora el Señor nos ha mencionado? Pues es interesante, y aquí es donde quiero llegar a mi tercera verdad esta tarde. Y es que todos necesitamos un extra de misericordia. Voy a resumirlo de esta manera. La historia nos muestra de que todos somos pecadores. Delante del Señor todos somos iguales, pesados con la misma balanza. La otra verdad es que todos necesitamos arrepentimiento. Pero hermano, la otra verdad de esta historia es que todos necesitamos de un extra de misericordia. Y usted va a decir, gracias Señor por ese extra. Porque hermanos, le fallamos una y otra vez al Señor y necesitamos de ese extra de la misericordia. Ahora, por favor, sígame entonces en estos aspectos que voy a mencionar. Porque en esta parábola vamos a encontrar algo que nos va a sorprender, hermano. Sorprender acerca del Jesús que está hablando, de que todos somos pecadores, que todos necesitamos arrepentirnos, pero ahora llega esta parte. Mira lo que dice el versículo 6. Dijo también esta parábola, conectándola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No lo halló. Ahora, hermano, métase en el texto, métase en la palabra para que exploremos cosas extraordinarias. La higuera ilustra la necesidad de dar frutos, de dar evidencia visible de que pertenecemos a Dios y que nos hemos arrepentido. Eso es lo que dice, esa es la verdad de esta parábola. Ahora, aquí está Israel, porque acuérdense que esta enseñanza es para Israel. Aquí está Israel, bendecido por las escrituras del Antiguo Testamento que predijeron la venida del Mesías, el Señor Jesucristo. Y está Jesucristo con ellos allí. Tenían el beneficio de adorar en el templo, el privilegio de estar en la misma presencia de Dios como ningún otro pueblo. Nadie más, hermanos, ha experimentado la cercanía de la gloria de Dios como Israel. Ahora tienen la gloria de Dios manifestada en Jesucristo, encarnada. Sin embargo, se perdieron la salvación que viene a través de una relación personal con Jesucristo porque lo rechazaron. Y hermano, la higuera no es solo entonces sino la imagen de Israel, pero también es la imagen de la gracia de Dios. Es la figura que nos ilustra cómo Dios entonces ha venido trabajando a través de la historia con su pueblo. Vamos a pensar un poco en esto. Apartemos a Israel y pensemos como iglesia. Más aún pensemos cada uno de nosotros individualmente. Tenemos la bendición de una Biblia. En casi todos los hogares seguramente hay una Biblia. A veces hay Biblias de sobras. Tenemos la predicación de la palabra de Dios todos los domingos o los días que las tengamos. Hay predicación por radio, libertad de culto. Hoy por hoy tenemos tantos medios para oír la palabra del Señor. La pregunta es, ¿dónde está el fruto? ¿Se ve ese fruto en mi vida? Estamos hablando de la higuera, pero la higuera que no dio fruto. Jesús está trayendo esto para que entendamos que la vida del creyente ha sido dada para dar frutos, pero frutos dignos de arrepentimiento. Es el corazón del pasaje para decirnos que Dios quiere que demos frutos, pero frutos dignos de arrepentimiento. Observe la posición de la higuera, vamos a pensar en esto. Estaba en la viña, no era silvestre, estaba en una viña. Tenía un viñador, o sea, tenía alguien que la preparaba, que la cultivaba, que la cuidaba. La regaba, la abonaba, le movía la tierra. En fin, tenía todas las condiciones. Le daba agua constante, la preparaba. Por lo tanto, era natural que el dueño viniera a recoger el fruto, porque para eso estaba plantada. Ahora, vea lo que dice el versículo siguiente. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, porque anteriormente dijo, córtala. Él le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. No había acabado, no lo había arreglado,
no lo había preparado, no lo había abonado. Y fíjense lo que dice. Vea otra vez esto que es sorprendente. Dice aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Está hablando el dueño, el propietario, dice, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Pues hermano, ese sería el resultado normal del dueño que ve que la higuera no produce, está esperando que produzca y no produce, pues que la corte. Ahora, cuando uno hace un estudio detallado de la higuera, se sorprende de esto. Se dice que la higuera da 2 veces frutos por año, dos cosechas por año. Entonces significa que, según esta parábola, 6 cosechas tenía que dar en 3 años esta higuera y simplemente no dio ninguna. Por eso entonces la conclusión del dueño es córtala porque está inutilizando la tierra. Ahora sigan aquí, hermano, porque hay cosas que son sorprendentes cuando uno analiza este pasaje y lo conecta con todo eso de lo que estamos hablando del mensaje medido por la misma medida. Debemos agradecer a Dios por su amor y paciencia. El viñador dice, no cortes el árbol todavía, dale un tiempo más. Aquí me encanta esto, hermano. Dale un tiempo más. ¿Acaso no es esto lo que Dios hace con nosotros en su misericordia? Por eso hablamos del extra de su misericordia. Él ha sido tan amoroso y paciente con muchos de nosotros. La verdad es que Dios tiene todo el derecho de llamarnos a su tribunal en cualquier momento, pero nos perdona cada día, nos ayuda cada día, nos guía todos los días. Algunos han venido a Cristo o no han venido a Cristo, no han sido salvos, y continúa Dios concediéndoles el tiempo para que vengan a Él. 1 año, 2 años, 3 años, y todavía no da fruto. Es interesante el término 3 años, porque bien pudiera ponerse otra fecha o otros años, pero habla de 3 años. Y hermanos, es interesante porque si hablamos de esto, ¿cuántos años duró Jesucristo en su ministerio? 3 años. Ahora, conecte esto para que entienda el pasaje y la parábola. 3 años que Jesús vino a su pueblo, a su higuera, para ver si había frutos. Y esa higuera no había dado fruto. Aún todavía le dice el Señor, déjala todavía, déjala todavía. Porque hermano, cuando Jesús va a decir aquí, por cierto, Jesús por supuesto es el viñador, es el que cuida la viña. Va a decir, déjala todavía, que voy entonces a trabajar, voy a prepararla. Jesús está diciendo, yo voy a entregar mi vida por esa viña. Yo voy a entregar todo lo que soy por ella. ¿Para qué? Para ver si entonces esa viña puede dar frutos. Y hermano, déjeme decirle lo siguiente para ir concluyendo. Él dice, si diere fruto bien y si no, córtala después. Aquí hay un recordatorio final. Y el recordatorio es que si esa viña no da fruto, la va a cortar. Déjeme dar esta revelación. Esa viña fue cortada. Escuche esto. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue totalmente destruida. Su templo, su gente. Ojalá algún día estudie la historia de la destrucción de Jerusalén en el año 70 para que usted vea los horrores de aquella destrucción. Toda Jerusalén fue destruida por el emperador romano Tito. La profecía decía que no quedaría piedra sobre piedra. Cuando ellos hablaron de la belleza del templo y hacían alusión a ese monumento histórico, a esa belleza de la arquitectura de Salomón, o por lo menos la que vino después también, que era una belleza, el templo. Jesús le dijo, llegará el día cuando no quedará piedra sobre piedra. Y esa profecía de Mateo 24:2 se cumplió. Para que tengan una idea, cuando el ejército del romano entró allí y destruyó, los soldados, al ver aquellas piedras impregnadas de oro, comenzaron a cavar y a mover todos aquellos escombros buscando el oro del templo.
Y literalmente la profecía de Jesús se cumplió. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque Jesús dijo aquí, en la parábola, que vino por 3 años buscando fruto y no lo halló. Sin embargo, la idea de este texto es que Jesús, como viñador, Él espera por nosotros. Él espera por aquellos que no le conocen. Él espera por 3 años. Y aún dice, déjala todavía 1 año más. Dale un extra todavía para que venga y se arrepienta. Yo quiero concluir diciendo esto esta tarde. Jesús habló de que ni los que murieron asesinados por Pilato, que su sangre fue mezclada con su sacrificio, ni los que murieron aplastados por la torre de Siloé fueron más pecadores que los que estaban allí presentes. Y también con nosotros. De igual manera nosotros como ellos estamos en la misma línea, estamos en la misma medida de ser pecadores. Y mientras les fascinen los problemas ajenos, como era el caso de ellos, porque están más preocupados por las situaciones ajenas que de ellos mismos, Jesús está fascinado con nosotros para que nosotros entonces, en una circunstancia como esta, como la que estamos viviendo, podamos decir, Señor, gracias, porque en medio de mis propias condiciones muy personales, muy particulares, tú me das una nueva oportunidad. Que valoremos la misericordia y la paciencia de Dios. Que Él nos concede todavía el tiempo de gracia, tiempo de arrepentimiento, tiempo para traer frutos. No desperdiciemos la oportunidad que se nos brinda hoy. Permitamos que el Señor cabe y abone nuestro corazón para que cuando llegue el tiempo de la cosecha Él encuentre fruto en nosotros. Hermano, que no llegue el día cuando Cristo venga y entonces yo le diga, Señor, pues como aquel que enterró el talento, mira, lo enterré, no lo puse a producir. Que al contrario podamos decir, Señor, lo que me entregaste lo dupliqué. Que podamos decir, Señor, como higuera, yo di frutos. Que podamos decir, Señor, me pusiste en buena tierra. Y esa tierra fue suficiente para dar frutos. ¿Cuál es el sentido final de todo esto? Que nosotros entendamos que Jesucristo vino para morir por su pueblo. Por su pueblo Israel, vino primero. Por eso dice el texto, a los suyos vino, a los suyos no la recibieron. Que entendamos con este pasaje la oportunidad que Dios nos concede por medio de su Hijo Jesucristo, como el viñador. Dios es el dueño de la viña, pero el viñador es Jesucristo. Y Él vino precisamente para que esa viña dé frutos. Entendamos entonces que la esencia de esta historia con la parábola es la oportunidad que Dios nos concede constantemente que podamos acercarnos a Él, pero que demos frutos. Que Dios nos ayude, hermanos, a ver a través de su palabra al Dios de la constante oportunidad, de la segunda oportunidad, del extra de su misericordia, que nos llama al arrepentimiento, que somos pecadores y que espera siempre que nosotros nos rindamos de esa manera a Él. Que el Espíritu Santo nos ayude a vivir cada día en fe, arrepentimiento, para que nuestra vida glorifique a Dios y experimentemos constantemente su salvación. Cuando pensamos en esta historia, para que oremos, viene a mi mente el hecho indiscutible de que esa gente que estuvo allí escuchó a Jesús hablar de esa manera. Y uno se sorprende cómo inmediatamente, los próximos versículos, capítulos que vamos a ver, cómo fue esa gente que le escuchó, que oyó sus enseñanzas, que oyó sus parábolas,
que se sorprendían de las enseñanzas diciendo, nadie ha hablado como tú has hablado. Y fue esa gente la que finalmente dijo un día, crucifícale, crucifícale. Hermanos, la verdad de esta historia es enseñarnos a nosotros a entender que hay un tiempo de la gracia del cielo, que hay un tiempo que Dios ha establecido. Aún utilizando este tiempo de los 3 años, significa que Él viene un año, viene otro año, viene otro año y está viniendo constantemente. Es dándonos oportunidades. ¿Para qué? Porque si yo no me he arrepentido de mis pecados, pues pueda conocerle, pueda experimentar en mi corazón la gracia de su amor, la gracia de su perdón y en consecuencia la gracia de que Él sea mi Salvador. Esta tarde, una vez más, revisamos la palabra, revisamos nuestro corazón, nos confrontamos con ella, nos miramos en ella y simplemente decimos gracias Señor, porque pensando en aquellas tragedias, tú me tienes vivo, tú me tienes aquí, soy tu hijo, te pertenezco. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la gracia de seguir viendo a ese Dios maravilloso que nos concede esa constante oportunidad para que lleguemos a Él. Amén. Vamos a estar de pie para que oremos al Señor. Cierre sus ojos por un momento y oramos al Señor. Vuelva a leer el pasaje en su mente. Vuélvalo a leerlo, que no haya otra cosa que en este momento le interrumpa su corazón y sus pensamientos. Lea otra vez la historia. Se acercaron unos para hablarle a Jesús de aquellos que Pilato había asesinado, mezcló su sangre con su sacrificio. Los de Siloé, 18 que murieron. Y ellos le dijeron a Jesús que seguramente ellos merecían ese castigo. Jesús dijo, así os digo, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Traiga a su mente esta parábola, dibújela allí en su mente, imagínesela en lugar correcto, buena tierra, buen abono, buena agua, pero no dio fruto. Vino un año, vino otro año, vino 3 veces, no halló frutos. Ore al Señor en su corazón diciéndole, Padre, te doy gracias porque cuando reviso toda esta historia, esta parábola, me doy cuenta cuán grande es tu amor en mi vida, cuán grande eres, cuán grande es tu perdón, cuán grandes son tus misericordias. Me sigues guiando, me sigues ayudando, pero sobre todas las cosas me concedes una oportunidad nueva. Porque cada vez que leemos esta parábola, el Señor nos está diciendo, te estoy dejando un extra de mi misericordia. Pero tienes que dar frutos, tienes que dar frutos. Señor, que esta tarde revise mis frutos. Como cristiano, ¿verdaderamente estoy dando frutos? ¿Qué tipo de frutos estoy dando? Quizás es la pregunta más difícil que debo responder esta tarde. ¿Qué tipo de frutos estoy dando? Que Dios nos ayude y Padre, que tú seas verdaderamente guiando mi vida, dirigiendo mi vida, confrontándome para que sea un mejor hijo tuyo. Que esta tarde pueda valorar el hecho de estar vivo, de estar aquí, en este lugar, y pensar que en ese Dios maravilloso que lo dio todo por su Hijo,
el viñador para que yo dé fruto. Que mi fruto sea digno delante de tus ojos. Gracias nuevamente por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden estar de pie, hermano, allí vamos a seguir con nuestro servicio este tiempo, esta tarde.